crisis en el IMSS o fabricación de un consenso mediático contra la seguridad social integral. Ese es el tema que voy a tratar para ustedes el día de hoy. Cualquier sistema de salud y de seguridad social moderno debe prevenir y atender las enfermedades. Esta es su tarea principal. Tan seria responsabilidad suele asociarse con la capacidad para prestar asistencia integral a la persona y a su comunidad. Por ello, todos los sistemas de salud y de seguridad social modernos se valen primero de lo que denominamos la promoción y educación para la salud, así como las campañas preventivas. Aunque la prevención contempla también otras acciones que aspiran a disminuir los factores de riesgo relacionados con los estilos de vida y que pueden eventualmente atajar el desarrollo de ulteriores padecimientos. Pero una vez que la enfermedad se ha instalado en la persona, y aquí lo más importante de lo que quiero comunicarles hoy, el sistema de salud debe ser capaz de atenderla integralmente, diagnosticando, tratando y rehabilitando estos padecimientos de manera integral frente al mal que la aqueja. Ese es el problema. Los gobiernos mexicanos recientes han abdicado de esta responsabilidad integral. Por tanto, nos conviene distinguir siempre, cuando hablamos de políticas de salud y seguridad social, entre lo que es un usuario y lo que es un paciente del sistema de salud y de la red de seguridad social. En términos estrictos, un usuario que se vacuna y la madre que da a luz están básicamente sanos, mientras que un enfermo crónico de diabetes que está bajo control o aquel que padece un cáncer terminal son ambos, y esta es una diferencia muy relevante, personas disminuidas en su integridad humana, personas en trance, víctimas de un padecimiento y que están sufriendo. Mientras el usuario puede entrar y salir por su propio pie del sistema de salud y seguridad social, el paciente constituye más bien una suerte de sol de la red de todo el sistema de atención. De ahí que la calidad de cualquier sistema de salud se exprese y la tengamos que medir en primer lugar por su real capacidad para poner buenas políticas preventivas que logren efectivamente evitar la presencia de enfermedades y, por tanto, mejoren el nivel de salud de la población, pero sobre todo también que el sistema, a diferencia de lo que viene pasando en México en los últimos años, tenga la capacidad de atender con precisión y con resolutividad a los enfermos que llegan al sistema de salud y que son atendidos por los médicos y las enfermeras de nuestra red, nuestro mejor recurso en la medicina pública. ¿Qué ocurrió en los últimos sexenios en México? Les voy a hacer un cuadro completo para que lleven a ustedes a sus estados una visión integral del asunto y me concentraré posteriormente solo en el caso del IMSS. En primer lugar, en los últimos 2 sexenios, y lamentablemente parece ser que el licenciado Peña Nieto no acaba de ajustar este pendiente, lo que se difundió fue un fraude sanitario que se llama Seguro Popular. Se privilegió prestar solo servicios esenciales a través de este seguro sin que las condiciones de salud y sobre todo la oportunidad de la atención médica hayan mejorado. Tanto es así que el propio equipo de gobierno entrante, el equipo del licenciado Peña Nieto, ha empezado a documentar severas fallas en este seguro. Por ejemplo, que sus antecesores se preocuparon más por afiliar que por atender a la par su infraestructura, que por lo que toca a la cobertura universal, que tanto cacareó Calderón, todavía falta mucho. Que ese seguro, insisten las actuales autoridades, es solo una compañía de seguros, sin médicos, hospitales e infraestructura, dotada de una póliza y un catálogo de enfermedades que atiende en un reducido número de clínicas y lo más grave, que en aquellos padecimientos que nos enferman y nos matan hoy día, los crónicos degenerativos,
Este Seguro Popular solo dispone de un fondo de gastos catastróficos que cubren solo 20 enfermedades caras. El equipo de gobierno de Peña Nieto ha reconocido abiertamente que esta afiliación desmedida del Seguro Popular saturó los servicios por falta de planeación y forzó edificaciones hospitalarias que operan al 60%, generando un problema laboral hasta ahora irresuelto que está presente en el apartado B. Cerca de 70,000 médicos y enfermeras que han sido contratados, pero que están en términos de una contratación irregular. Todos ellos los médicos que atienden este fraudulento programa, el Seguro Popular. Lamentablemente, el gobierno entrante todavía no entra a criticar de fondo los problemas del Seguro Popular y de los cuales, dado que hoy no es el tema, solo quisiera mencionarles que hay que destacar que el Seguro Popular falla básicamente porque ejecuta un programa federalista en extremo centralizador y que termina con toda frecuencia en actos de corrupción. El Seguro Popular, además, implanta un catálogo de beneficios que, por ser esencial, no se ajusta a lo que nos enferma y nos mata ahora en México, y que además impone este catálogo esencial en Chiapas, en Yucatán o en Nuevo León. Es decir, lo impone indiscriminadamente sin considerar el perfil de daños locales de salud y las diferentes patologías. Finalmente, con ese catálogo esencial, el Seguro Popular afecta otro asunto delicadísimo de la profesión médica, que es la libertad en el juicio médico-clínico al imponer un grupo de intervenciones de este catálogo que son las que son consideradas esenciales. En suma, este Seguro Popular y su diseño, su paquete esencial, es un problema muy severo. Esperamos sinceramente que el equipo entrante no se quede nada más haciendo este diagnóstico que acabo de anticiparles, sino que entre a los determinantes de fondo de este problema y que se atreva a cancelar este servicio para poner los recursos en las instituciones que sí están brindando, aún en las condiciones en que se encuentran, un servicio resolutivo. Por supuesto, el Instituto Mexicano del Seguro Social y, por supuesto, el ISSSTE. Hay que recordar que en los últimos años, además de generalizar este programa que recibió todos los recursos del Seguro Popular, también vivimos un golpe muy severo los trabajadores del apartado B con la reforma al ISSSTE del año 2007. Vuelve a no ser el tema de hoy, pero no quería dejar de mencionarles a ustedes que la reforma a la ley del ISSSTE es un sonoro fracaso en términos financieros, y así lo ha empezado a reconocer ya el equipo entrante en la última participación del licenciado Lerdo de Tejada, director del ISSSTE, en la Semana de Seguridad Social, donde reconoce abiertamente que hay pendientes financieros que van a tener que ser ajustados una vez que Calderón dejó de explotar esta reforma como una solución al asunto pensionario. En verdad, 6 años después de la reforma del ISSSTE, lo que está claro no es solo que los servicios están peor que nunca, sino que Calderón nunca buscó mejorar la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado. Porque si hubiera buscado eso, el incremento en la cotización debió haber superado el raquítico 2.65% actual y que va a ser aplicable hasta el año 2013. Ahora, los servicios del ISSSTE y el asunto público, la agenda de pensiones, como reconoció el propio Lerdo de Tejada, están peor que antes de la reforma. Y lo que realmente Calderón buscó con esta reforma del ISSSTE fue monopolizar en Pensioniste, como antes se hizo con el IMSS, el uso de los fondos pensionarios del apartado B para ponerlos al servicio de altas comisiones y muy bajos rendimientos. Con este cuadro, donde ustedes pueden apreciar los últimos 12 años de las políticas, quisiera, por supuesto, entrar a la materia que es probablemente por el apartado B el de más interés de ustedes, la situación actual del IMSS. El IMSS fue reformado en el año 1995-97
y lo que voy a decir ahora es un balance de lo que ha sucedido 16 años después. La reforma del IMSS, al igual que la del ISSSTE, son reformas mal hechas, son reformas presentadas con urgencia que exhiben ambigüedades, vacíos y complejidades legales resultantes de una precipitada aprobación parlamentaria que favorece la confusión de los derechohabientes y el consecuente dictado de jurisprudencias que no alivian la calidad de su hechura legal, pero potencian la desconfianza sobre los institutos de seguridad social. La reforma del IMSS es el prototipo de una reforma que quitó y no puso. La única reforma en materia de salud y seguridad social que ha puesto es las reformas 2008 y 2011 al ISFAM. Pero la reforma del IMSS es emblemática porque 16 años después sigue hinchando las bolsas de los administradores de los cada vez más cuantiosos recursos para el retiro, pero no mejora el rendimiento neto y la seguridad de los fondos de los dueños, que son los trabajadores. 16 años después, en el IMSS priva además, y en esto quisiera ser muy enfático, un desorden generalizado. Después de 2 sexenios de administraciones panistas, la conducción institucional del IMSS sigue careciendo de las políticas clínicas que requiere su derechohabiencia en el marco de un horizonte financiero del todo incierto. Pero tenemos que ser muy claros. El horizonte financiero del IMSS es complejo por la reforma que le impuso Zedillo en 1995-97 y que lo despojó de su factor de financiamiento principal, los fondos pensionarios. Y si los servicios están como están ahora, no es responsabilidad de los equipos de salud, que son, como dije, nuestro mejor activo, sino es responsabilidad directa de 2 sexenios de administración panista en la cual el IMSS fue hecho una suerte de botín o caja de saqueos. Voy a tomar el caso del último anuncio que hizo Calderón en el año 2011. Calderón en ese año anunció que según la Ley de Egresos 2011 autorizaba que el IMSS transfiriera excedentes de las reservas de los seguros de invalidez, vida y riesgos de trabajo al de enfermedades y maternidad, el SEM, lo cual, fíjense ustedes, en síntesis lo que significaba es que se regresaba a la situación de la Ley 1973. Zedillo y el equipo de tecnócratas que modificaron la ley del IMSS en 95 justamente pretextaron que no se iban a tomar recursos de ningún seguro porque eso lo que estaba generando era un fenómeno de subsidio indirecto. Al final de los 12 años panistas, la última decisión de política de Calderón regresa a lo que prescribió la ley modificada por Zedillo que no debería hacerse. Esto es de mucha relevancia. El equipo del PAN no supo qué hacer con el IMSS. Lo que supo hacer fue robarle al IMSS, pero no supo enfrentar este espacio estratégico de la política de seguridad social. Después de la reforma Zedillo de 1997, que le amputó al IMSS sus recursos pensionarios y que están ahora privatizados en las Afores, vean ustedes, después de un deliberadamente equívoco diagnóstico, que fue el que operaron Levy y Fox para con cifras apocalípticas y pronósticos y cifras exageradísimas, desprestigiar a los mejores equipos de salud nacionales que están en el IMSS y que tienen el mejor contrato colectivo de trabajo de toda América Latina. Después del golpe que le dio Zedillo y después del golpe que le dieron Levy y Fox a los trabajadores del IMSS, inventaron el mito del peso del régimen de jubilaciones y pensiones. ¿Qué es este mito? Una barbaridad. Lo que dicen es que el IMSS está quebrado por el peso del contrato. Falso. Lo que dicen es que los trabajadores son muy caros. Falso. El régimen de jubilaciones y pensiones vale el año 2013 27,000 millones de pesos nada más. Un poquito menos que el presupuesto de la UNAM.
¿De dónde sacaron este diagnóstico? ¿Qué pretendían? 12 años de mitos en los medios, en la radio, en la televisión, en los analistas, en los comentaristas, en las plumas pagadas por el gobierno respecto a que los trabajadores son responsables de un pasivo que ellos no generaron. Esta estrategia la diseñó Santiago Levy. Él fue el que inventó el mito del régimen de jubilaciones y pensiones y él fue también el que inventó que era imprescindible golpear el contrato colectivo de trabajo para que la institución saliera adelante. Esto es falso. Mientras vendían este diagnóstico, todos los recursos extras en salud, una cantidad, una bolsa extraordinaria fue depositada en el Seguro Popular por Fox y por Calderón para vender electoralmente este seguro como un triunfo de una supuesta cobertura universal. Calderón además agregó un seguro médico para una nueva generación que ya el gobierno priista entrante ha rebautizado como Seguro Médico Siglo XXI. Lo que ha pasado en el IMSS en los últimos 12 años es pues resultado de un puñado de mentirosos. Y no ha habido en la tierra, hasta este momento, quien ponga orden en ese debate por el peso de los intereses. Cuando Calderón propuso en 2011 que se volvieran a tomar recursos de los seguros, de hecho lo que estaba reconociendo es que la reforma de Zedillo había tocado fondo y por tanto había que emprender, decía él, una nueva generación de reformas. Toda esta palabrería de Calderón era un escaparate, era una huida hacia adelante para no reconocer que la ley del IMSS de Zedillo es un fracaso y que va a ser preciso reformarla igual que la ley del ISSSTE que replicó la ley del IMSS 10 años después. Sin embargo, lo que se hizo en el IMSS desde el año 2000 hasta nuestros días fue una administración, como lo digo a ustedes, con un nivel de corrupción nunca visto. Campearon sin pausas las ineficiencias, las omisiones, los incumplimientos, los favoritismos, la discrecionalidad en las compras, las cobranzas, entre muchas otras cosas. Esta estrategia de Zedillo al robarle los fondos de pensiones y esta no estrategia, sino inercia de Fox y Calderón al permitir que se saqueara como se saqueó a lo que fue un orgullo latinoamericano en materia de seguridad social, el IMSS, ha afectado el corazón de las expectativas de los derechohabientes. Con toda razón, un patrón se queja de que se pierda todo el día. Con toda razón escuchamos las quejas de todo tipo porque el instituto está en el más grande de los abandonos de manera deliberada. La norma hoy en el IMSS, y eso es una vergüenza, son insoportables tiempos de espera y carencias insultantes. Solo en una organización como Transparencia Mexicana de Federico Reyes Heroles se puede escuchar algo así como que el 77% de los derechohabientes manifiestan estar muy satisfechos o algo satisfechos con la atención. Reyes Heroles en su vida ha pisado una unidad médica, no tiene idea de lo que pasa dentro del servicio que está brutalmente golpeado, sin falta de recursos y sin autoridad institucional que ordene la prestación del servicio médico. Lo que sucedió en la guardería ABC de Hermosillo es una muestra de lo que significa el abandono de una tarea regulatoria como la del Instituto Mexicano del Seguro Social. Rodolfo González, de la CROM, es integrante del Consejo Técnico del IMSS y conoce de primera fuente lo que significa el peso de las palabras que estoy diciendo. Ese Consejo Técnico del IMSS, para todos los que seguimos las políticas de salud y seguridad social de México, fue un orgullo hasta que llegaron Fox, Levy y Calderón. A partir de entonces, ese Consejo Técnico, cuyos miembros cobran y trabajan poco, con excepción de Rodolfo, por supuesto, ese Consejo Técnico ese Consejo Técnico hoy día mantiene patrones que cobran
y patrones que tendríamos que preguntarnos a quién representan. El grueso del empleo en México, generado tanto en la empresa mediana y pequeña, en las MIPYMES, no está representado en ese Consejo Técnico. Ese Consejo Técnico fue adaptado a modo por Levy. ¿Para qué? Para que aceptara la modificación del contrato de subrogación de guarderías que terminó en la tragedia de Hermosillo. Ese Consejo Técnico ha sido copartícipe de la campaña de desprestigio de los trabajadores del IMSS. Ese Consejo Técnico hoy día debería ser renovado, debería ser puesto en el centro de una de las decisiones de política más importantes del país por el número de trabajadores y de mexicanos que atiende el instituto, más de 55 millones. La calidad de las gestiones panistas instauraron pues un desorden de alcance y profundidad inédito. Durante 12 años los servicios fueron víctimas de una virtual ocupación que feudalizó al IMSS, implantando un medioevo de los intereses que se benefician de los recursos destinados a la operación. Pero vean ustedes, los servicios, como en el caso del ISSSTE, están peor que cuando Zedillo entregó el poder a los panistas. El año 2000, para una infinidad de mexicanos, representó la oportunidad de un cambio. Aquellos que con todo respeto votaron por Fox, yo no voté por Fox, nuestro reconocimiento por haber puesto en esta persona la posibilidad de que hubiera habido una primera alternancia. Había la posibilidad con Fox, en este mismo hotel justamente que cogió como su sede, el Hotel Fiesta Americana, de que se rediseñaran todas las políticas del país y que el PAN por primera vez tuviera una propuesta de gobierno alternativa. En el caso de la salud y la seguridad social, como muchos otros, Fox no hizo nada. Compró cómodamente el diagnóstico tecnocrático de la Fundación Mexicana para la Salud de Guillermo Soberón, impuso el seguro popular, mientras permitía que Santiago Levy desmantelara el instituto con la constitución de las opacas UMAES y sus apocalípticos informes, haciendo crecer escalarmente el supuesto pasivo del instituto. Los 12 años del PAN, pues, no lo olvidemos, son, para los que votaron por Fox, un gran fraude, un gran desencanto, pero para los mexicanos han representado la posposición en la agenda pública de urgentes reformas que necesitamos en materia de salud y seguridad social. El gobierno entrante, en el caso del IMSS, está frente a una bomba de tiempo que podría estallar si no utiliza el gobierno entrante de Peña Nieto con inteligencia su acción pública, en primer lugar, para reconocer que las cosas no son como las vendió la publicidad del calderonismo y para reconocer que los trabajadores del IMSS no son un problema, sino son parte de la solución del futuro institucional. Voy a terminar este pequeño recorrido esperando, como les digo a ustedes, que se llevaran una panorámica, enfatizando también ante los riesgos en que estamos con la propuesta de la seguridad social universal. Una de las grandes ventajas del modelo IMSS de atención es la naturaleza integral de su catálogo de beneficios. El gran riesgo de la propuesta de reforma para establecer una seguridad social universal que articuló entonces el candidato Peña Nieto, hoy presidente de la República, sobre la base de las recomendaciones de Santiago Levy, es que podría asumirse ahora para la entera seguridad social un modelo de racionamiento de la prestación en el que ya no se contempla la integralidad que está presente en las leyes del IMSS y del ISSSTE. Quisiera yo añadir un elemento preocupante. La reforma laboral espantosa que se aprobó en México apenas en noviembre de 2012 es una reforma laboral con la que va a ser preciso que se trabaje mucho más para alcanzar menores prestaciones. Trabajar en México hoy, digan lo que digan los pronósticos muy entusiastas del equipo entrante, no es más que enfrentar a los jóvenes a un horizonte mucho peor de protección social y, por supuesto, a una situación del empleo sumamente comprometida.
Hoy día estamos ante una situación paradójica. Por todos lados, muchos partidos políticos, muchos expertos, muchas plumas interesadas ven con mucha simpatía esta propuesta de la Seguridad Social Universal. Aprovecho este foro para proponirlos a todos ustedes respecto a los riesgos profundos que conlleva esta propuesta de Seguridad Social Universal. Una propuesta diseñada por el tecnócrata Santiago Levy, que quiso hundir al IMSS y que repitió Peña Nieto, no puede traer nada bueno para el futuro de los trabajadores jóvenes mexicanos, víctimas ahora de una reforma laboral. ¿Por qué digo esto? Porque vean ustedes, la propuesta de seguro universal que presentó Peña Nieto y que espero que en el camino corrija, lo único que hizo fue ofrecer 4 derechos que, comparados con lo que todos los que trabajamos hasta antes de la reforma laboral, son derechos completamente reducidos, compactados y mínimos. Es incluso muy preocupante que una organización tan seria como la OIT, en su oficina para América Latina, ya esté hablando ahora de servicios esenciales de salud. Hay que llamarle la atención a la OIT, hay que tener cuidado con este lenguaje peligroso de los paquetes esenciales, porque miren ustedes, el Seguro Popular es eso, es un paquete esencial, es una póliza de gastos médicos mínimos o menores. Estoy atento día a día a los movimientos del equipo de Peña Nieto. He seguido con cuidado lo que dice el director del IMSS, lo que dice el director del ISSSTE, y he seguido con más preocupación lo que dice la secretaria de Salud, Mercedes Juan, porque ella forma parte del equipo de Funsalud, forma parte del equipo de Frenk y de Soberón que empujaron el Seguro Popular. No entiendo bien entonces cómo Peña Nieto ahora tiene en su equipo 2 posiciones. O defiende el IMSS y el ISSSTE o generaliza el Seguro Popular. Si generaliza el Seguro Popular, para los jóvenes va a haber cada vez menos. Si deciden defender el IMSS y el ISSSTE, muy probablemente va a haber que pasar a cuchillo a algunos analistas que inventaron el mito del régimen y jubilaciones y pensiones. Pero miren ustedes, será más fácil pasar a cuchillo a estos analistas interesados que dejar a los mexicanos con un futuro de protección social como el Seguro Popular o como el que lamentablemente ahora, insisto, la OIT divulga en sus documentos como servicios esenciales. El problema de fondo es este: la universalidad que están vendiendo estos nuevos entusiastas no es universal. Es una universalidad de 4 derechos, en el caso de la propuesta que hizo Peña Nieto, y en el caso del Seguro Popular, como la presentó en su momento Frenk, como ampliación de los derechos sociales. ¿Qué ofreció realmente Peña Nieto? Ofreció 4 cosas: atención médica de calidad, seguro de desempleo temporal, seguro contra riesgos de trabajo y una pensión de invalidez. Eso fue todo. Eso es muy poco para el futuro de los jóvenes. Eso es nada. Sobre todo si tenemos una ley como la del IMSS y una ley como la del ISSSTE, y sobre todo si con todas las reformas que se han emprendido, la laboral, la de telecomunicaciones, la educativa, la fiscal y la hacendaria, todas a la vista, a lo mejor la economía empieza a funcionar y a lo mejor, en vez de dar paquetes básicos como los del Seguro Popular, exigimos que sea refinanciado, porque la economía va a crecer, el IMSS con el crecimiento del empleo formal y, por supuesto, el ISSSTE. No es bueno que nos quedemos en silencio, mucho menos en una reunión de la importancia que tiene esta para ustedes, mucho menos considerando que este mensaje podría ser llevado a muchos lugares de la República. No es bueno que nos quedemos con la cultura de los paquetes, con la idea propalada por estos intelectuales, por estos canales de televisión, por estos periódicos que dicen ya no se puede dar más. ¿No se puede dar más? ¿Por qué no? Discutamos con seriedad. El programa del Seguro Popular, el programa Progresa Oportunidades, todos estos programas acotan derechos a lo que se supone que ahora es una dádiva dada con principios asistenciales. Desde mi punto de vista, esto es algo que vale la pena discutir. Lo que sigue, a mi manera de ver, y con esto quisiera terminar esta pequeña intervención, es reformar las reformas del IMSS y del ISSSTE. Después de 15 años, está muy claro que en el caso del IMSS, un trabajador con una vida laboral de 40 años, cotizando 22,
apenas aspirará a una pensión del 25% del último salario devengado. El modelo Afore, que es el que impuso Zedillo, ha ganado suficiente. Hoy día tiene 2 billones de pesos al servicio de su capitalización. Si revisáramos lo que ha pasado en Argentina, si revisáramos lo que ha pasado en Ecuador, si revisáramos lo que ha pasado en Bolivia, si abriéramos el debate nacional sobre lo que ha pasado también en Europa, estaría claro que lo que sigue para el gobierno entrante es reformar la reforma del IMSS y reformar la reforma del ISSSTE para darle la vuelta a la propuesta y más bien beneficiar a los trabajadores jóvenes de nuevo ingreso que van a ser la víctima principal de este sistema de protección social universal y su reforma laboral. El problema con el modelo Afore son los supuestos, a los cuales tendríamos siempre que seguir discutiendo la naturaleza de las cuentas individuales, su estructura de comisiones y la intermediación financiera innecesaria que representan. Sobre este tema, todos ustedes de la CROM no pueden menos que llevar a sus trabajadores, a sus representados, la evidencia de que esto no puede quedarse así y que los que han ganado millones en las Afores, como los intérpretes y difusores del modelo Afore, deben en verdad aceptar que en 13 años va a dar como tope una pensión de 2,000 pesos a todos los que son víctimas de la ley Zedillo 1995-97. Lo que sigue, como digo a ustedes, es poner en el centro del debate el modelo de las cuentas individuales. No aceptar que el gobierno mexicano entrante pase por encima de 16 años donde los trabajadores pierden y pierden y donde las Afores ganan y ganan. Es preciso poner en el centro este asunto y debatir la viabilidad del modelo y ofrecer alternativas que, por supuesto, hoy, dada la amplitud de esta presentación, no voy a documentar, pero que el día que ustedes gusten y manden, podemos ver línea por línea. Quisiera terminar esta intervención, además de agradecerles muchísimo su atención y la cariñosa invitación de Rodolfo, señalando mucho cuidado con los trabajadores del IMSS. Mucho cuidado con los mejores equipos de salud que tenemos en esa institución. Ellos no generaron el pasivo y antes de empezar a discutir cualquier golpeo a su contrato colectivo, el más completo de América Latina, sería preciso considerar que mientras el gobierno de Peña Nieto no afine los números hacia atrás, es decir, no revise lo que hicieron los panistas, no sería correcto que los trabajadores pagaran ahora con una compactación de su contrato colectivo que, como digo, es el mejor de América Latina, pero protege algo básico. Detrás de ese contrato, como detrás de un piloto aviador, está el equipo que nos atiende cuando llegamos a la puerta de la principal institución de seguridad social. Muchas gracias por su atención. Gracias.